Bueno, para financiar una renta básica de emergencia y poderle dar, no sé, 600.000, $1.000.000 no sé, a todos los chilenos, se requiere muchos recursos. Y hay que ver dónde están esos recursos. ¿Será una deuda? ¿El Estado se endeudará y la pagaremos a 20, 30 años plazo? ¿Venderemos algunas cosas que son de todos los chilenos? Codelco, que cuesta mucha plata, Correo, TVN, no sé, hay varias empresas públicas que hoy día uno dice, bueno, ¿por qué no se venden? Y con esa plata se puede financiar la renta base universal de tantos y tantos chilenos y chilenas. O hacer alguna reforma. Nosotros hicimos una propuesta también de hacer un impuesto único a el retiro de utilidades del FUT y una repatriación de los bienes de personas que tienen más riqueza en Chile. La oposición dijo que no, votaron en contra. Pero nosotros también hemos hecho propuestas para que el Estado recaude más o se deshaga algunas cosas que valen mucha plata y que esa plata se pueda llegar a los chilenos y chilenas. Eso es un poco lo que tenemos que tener claro, que si queremos dar una renta, que yo estoy a favor, tenemos que tener muy claro cómo la vamos a financiar. No es difícil, es una empresa, las empresas se venden. Y las empresas tienen una ley que las regula, pero finalmente se pueden vender. Y en Chile se han vendido muchas empresas públicas. Acordémonos que el agua era pública, hoy día el agua es de privado. Acordémonos que la energía que se producía, Chilectra, era pública, hoy día Enel y otras empresas que son privadas. O sea, la minería, en el caso de Codelco, todas las mineras son privadas y son extranjeras. La única, en el fondo, que está pública es Codelco. Y así distintas empresas. Lo importante es que la plata hay que sacarla de algún lado. Y por lo mismo, obviamente, hay que ser creativos acá. La venta de empresas del Estado es una posibilidad, la deuda es otra posibilidad. Bueno, tendremos que ponernos de acuerdo. Pero aquí no hay verdades que estén escritas en piedra. Todas las ideas, bienvenidas sean, y finalmente que gane, como dirían en jerga futbolística, la más mejor. Diputado, lo vi y no lo creí. ¿Es cierto que usted, entendí bien, usted plantea el vender, por ejemplo, Codelco, que es una empresa que en los últimos 50 años ha sido un sostén importantísimo en Chile, después de su nacionalización, venderla como si fuese el agua en su momento se vendió, la energía se vendió, y después ¿qué vamos a hacer? Porque esa plata se va a agotar. ¿Por qué no dejamos de darle privilegios con exenciones tributarias a empresas, a grandes fortunas, en vez de liquidar un activo tan importante que además este año batió su récord desde el 2011, que Codelco no tenía tanto excedente? A ver, explíquese por favor, para entenderlo. Oye, no me escuchaste nada en la nota, pues, Eduardo. Puse atención y no lo voy a creer. Yo dije, mira, o sea, que hay una cosa, partamos de atrás. O sea, aquí hay que financiar una renta universal. Ya. Como la plata no sale de los árboles, hay que tener esa plata, ¿no es cierto? Porque hay que financiarla. Finalmente estamos vendiendo una gran ilusión. Ahora, ¿dónde sacamos esa plata? Es lo mismo que cualquier persona. Si quiere financiar algo, tiene o va al banco y pide una deuda, que el Estado lo puede hacer, se puede endeudar, hoy día hay tasas bajas, están los bonos soberanos, hay una serie, hay una buena comportamiento financiero en nuestro país que podría hacerlo. Ahora, esa deuda la vamos a tener que pagar todos los chilenos desde que se pida hasta no sé cuántos años más. Pueden ser 20, 30, 40, no sabemos. ¿Ah? Otra posibilidad, uno dice, bueno, yo en mi casa tengo cosas que puedo vender y con eso hacer plata y no endeudarme y financiar. Y ahí, ¿qué es lo que tiene el Estado? El Estado tiene varias cosas, tiene muchas propiedades que están en bienes nacionales y tiene también empresas. Algunas tienen atractivo, tienen valor, que se pueden vender, y otras que son quizás tienen menos valor. Hay muchas, o sea, hay varias empresas públicas, está Correo, está concesiones portuarias, y está Codelco, está el Banco del Estado, también está TVN, bueno, hay varias empresas, y uno tiene que decir, bueno, quizás podemos vender algún activo. Codelco, ¿por qué no? Pasa, diputado, Si si me permite, porque está repitiendo el mismo argumento que le escuchamos efectivamente en la nota. Por eso le decía a Eduardo que no me haya escuchado, si lo dije todo en la nota. Es que realmente sorprende, sí. Yo entiendo la sorpresa de Eduardo, lo escuchamos atentamente, incluso tuvimos que repetirlo y escucharlo varias veces porque no se entiende, porque la privatización de empresas del Estado que usted menciona, como aquellas de servicios estratégicos, fue uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de Chile. Tanto así, porque se vendieron a precios de huevo y permitió que se desarrollaran las fortunas más impresionantes y en el menor
tiempo que se conoce, tanto así que quedó excluido expresamente en los acuerdos y los pactos de transición como foco de investigación parlamentaria. No se pudo investigar eso, y la investigación finalmente la hizo una periodista y fue validada en el Congreso por la comisión investigadora, el saqueo del Estado. Entonces, volver a repetir eso es, discúlpeme, pero es que no se habla de ese tipo de medidas económicas en ninguna parte del mundo. No lo he escuchado. Si usted me cita un lugar donde todavía se estén planteando esas medidas del consenso Washington de la década del 70, diputado. Sí, pues Yana, pero han pasado 30 años, y lo que tú me ¿Sí? citas pasó en otra época de la historia, donde había dictadura, donde no había democracia, donde todo no había la transparencia que existe hoy día, número uno. Número dos, claro, en muchos países ya no pasa esto porque no hay empresas públicas. El Estado no tiene empresas, porque el Estado, por ende, siempre por lógica no está llamado a ser empresario. Es que eso Entonces, no es así, pues, diputado. Mencióname un país desarrollado de la OCDE donde no haya empresas públicas. Transporte público, por ejemplo. Mencióname uno. Porque también es fácil decir cuestiones que son de fácil digerimiento para la gente, pero es que de verdad tenemos que ser un poco de rigor para poder enfrentar un debate tan urgente como el que estamos teniendo. Mencióneme un país desarrollado donde no haya empresas públicas. Bueno, hay muchos países que no tienen empresas públicas. No, un país desarrollado, O sea, mencióneme uno. No sé, tú dime en Estados Unidos cuáles son las grandes empresas públicas de Estados Unidos. El transporte, para empezar. No, depende del estado. Hay estados que tienen transporte que es del estado, y otros estados que no tienen transporte que es público. No es así. No, sí, Entonces, si empezamos, mira, yo creo que está bien, si siempre es bueno compararse con los países de la OCDE. ¿Ah? Y hay cosas que funcionan en el ámbito público porque tiene una razón, porque no llega el privado. Correos, por ejemplo, dice, tiene que ser público, tener un correo competible y estarle compitiendo y cada vez perder mercado frente a Chile Express, por ejemplo, a otras empresas. Quizás porque el correo va a llegar a Bisbirri, puede que no. Entonces mejor tengamos un correo porque estamos llegando a lugares de Chile que no va a llegar. Por Uno eso dice, tenemos el Banco del Estado. ¿Quién va a poner un cajero automático en Bisbirri si no es el Banco del Estado? No sé si el cajero automático es BPR, pero puede ser un punto ese. Puede ser un punto, porque también el Estado podría decir, mire, no tengo banco, mejor concesiono esto. Y le pido a los privados que tengan un cajero de BPR y lo concesiono y lo pago. También puede ser una solución. Ahora, la minería puede decir, bueno, ¿vale la pena que tengamos una minera? ¿Cuánto beneficio trae? Porque te digo una cosa, tú sabes que, por ejemplo, en exención hoy día al importador, al exportador, cada IVA que paga el exportador, sea minero, frutícola, lo que sea, después a fin de año el Estado le devuelve el IVA. ¿Tú sabes quién es el mayor contribuyente que el Estado le devuelve el IVA? Varios miles de millones de pesos. Codelco, el que más exporta cobre, que se le devuelve después al Estado el IVA. Entonces, ¿cuánto le reporta Codelco? Mira, es un tema que no creo que hay temas tabú acá. Eso es lo primero. Yo no creo que haya podemos tabú, conversarlo, podemos ver las cifras. Siempre, no sé, pero es una mire, idea. se lo pongo pero no te digo que tengas que hacer eso. Mire, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo veo yo? Tengo mi casa y tengo un incendio. Yo me dedico a vender limones. Si tengo capacidad de crédito, pido un crédito para salvar el incendio. Pero no regalo el limón, po. Si yo vivo de eso. Este país es un país minero. Codelco, nadie va a regalar nada. No, lo que pasa es que es plata para hoy día y hambre para mañana. Lo que estamos planteando, una renta básica. Nadie va a regalar los limones, por otro lado. Los limones los vaya a vender. Es hambre para hoy día y pan para mañana. Porque ya vimos lo que pasó con empresas estratégicas como Soquimich, que beneficiaron a Julio Ponce Lerú. Y los chilenos hoy día se chupan el dedo y el litio es de privado. Entonces... Pero eso fue hace 30 años atrás. No repitamos los errores, diputado. Pero es que los errores... La sanitaria. Le pongo un ejemplo más reciente. Espérate, en esa época ustedes comprenderán, todos éramos más jóvenes, yo no sé en qué estaba en ese minuto, pero no estaba metido en política de todas maneras, ni sabiendo mucho lo que estaba pasando, pero hace esa época era otro mundo, era otro país. ¿Te fijas? Entonces yo también estoy de acuerdo que fue un proceso oscuro, un proceso poco claro, y yo tampoco estoy de acuerdo cómo se hizo. Pero después hemos tenido otros procesos, como por ejemplo la venta finalmente del agua. Si el Estado fue socio, porque también uno puede decir vendemos todo o vendemos parte, y usted se ha dado agua cuenta, finalmente se fue vendiendo hace un par de años. ¿Usted se ha dado cuenta de la calidad del servicio de agua? ¿Fue a Osorno cuando les cortaron el agua un mes? Sin ningún tipo de sanción. Pésimo. Pero eso es culpa de que la superintendencia quiso nuestro expresidente Ricardo Lago, que fue un gran sistema de concesiones. Yo estoy de acuerdo que era una buena fórmula, pero el problema es que crearon una superintendencia sin músculo.
Entonces las superintendencias nos fiscalizan. Ahí está el rol del Estado, pues en vez de ser empresario, es ser un buen regulador. Diputado, y el problema que tenían Osorno es que la concesión no era de Osorno, pues. La concesión era de Osorno y Puerto Montt. Y eso era uno de los grandes problemas. Le propongo lo siguiente. Yo siento que para seguir hablando respecto a esta idea, que ya la había planteado esta misma semana también el candidato a gobernador Rojo Edwards en nuestro programa y que nos había parecido un poco extraña la alternativa de vender Codelco cuando tampoco Chile tiene una deuda externa que sea tan grande en comparación a otros países que tengan una realidad similar a la nuestra como para poder recurrir a endeudarse un poco más antes de vender una empresa como Codelco. ¿Cuánto gana Codelco? ¿A dónde se va la plata? Estos excedentes que estamos viendo que son maravillosos de Codelco. ¿Cuánto trabajo da Codelco en Chile? ¿Y qué se financia en nuestro país con la plata de Codelco? Vamos a una pequeña pausa y regresamos y le contamos todos estos detalles para entender la propuesta que usted hace y lo que significaría, el impacto que tendría para nuestro país. Estamos en contacto con el diputado Gonzalo Fuenzalía, quien dice, bueno, hay que financiar esta renta universal, veamos cómo lo hacemos. Una posibilidad es vender empresas estatales, tales como, y da varios ejemplos, entre ellos Codelco. Nosotros nos preguntábamos, ¿qué financia Codelco? ¿Tenemos algunas cifras respecto de Codelco, diputado? Queremos conversar con usted y sumar a don Libardo Buitrago, un amigo de la casa. Libardo, un abrazo a la distancia. Gracias por acompañarnos. A ver, Libardo, ¿a dónde van las platas de Codelco? Háblame de Codelco en las cifras importantes. Fundamentalmente, Codelco, su captación de recursos van al Fondo Nacional y por lo tanto de ahí salen y se esparcen a lo largo de todo el territorio nacional en lo que es la distribución que se hace. Por lo tanto, esta discusión es muy interesante, pero yo quiero plantear un punto antes de si necesita estar los privados o necesita ser del Estado. A mí, fundamentalmente, Eduardo y Julia, Claudio y Gonzalo, creo que Codelco debe jugar un rol mucho más rutilante como una empresa estratégica del Estado. ¿Qué quiero decir con ello? Decir que no es solamente lo que ingresa o lo que están enseñando ustedes en el comienzo de la conversación acerca de lo que exporta Codelco. Para el salto cualitativo que requiere el país, es fundamental que la transformación tecnológica pase por una empresa de la musculatura del Codelco. Quiero con ello remarcar que ahí está, Eduardo, un asunto sustantivo. Chile, si quiere crecer, si quiere desarrollarse, si quiere mejorar más ingresos, tiene que Codelco liderar un proceso de transformación tecnológica que tiene incidencia, que tiene mejorías, que tiene cambios importantes, más allá de quién sea la propiedad. Eso hay que definir el rol que ella va a jugar. Definido eso y orientado a eso, podríamos discutir, puede ser del Estado, seguir siendo del Estado, se la entregamos a los privados. Pero creo que en los próximos 20 años se requiere que el Estado de Chile tenga para esta transformación tecnológica una empresa de la envergadura de Codelco. Es más, para que se sostenga parte del proceso de reconocimiento de lo que es la exportación chilena de minerales y fundamentalmente de cobre, el Estado de Chile tiene que seguir jugando un rol sustantivo a través de lo que hace Codelco. Creo que esa es una situación para aterrizarla antes de la pertenencia de quién debe tener la propiedad de Codelco. Sí, Yasna. Codelco ha sido una de las empresas más eficientes en términos de extracción respecto a las empresas mineras privadas de Chile, desde luego. Codelco le aporta al Estado de Chile el 11% de todos sus ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar eso? Es como el cuento de vender la gallina de los huevos de oro y después, ¿qué hacemos sin los huevos de oro? La pregunta que yo me haría es ¿por qué, si todos los organismos financieros internacionales están planteando alza de impuestos y mecanismos de recaudación tributaria para compensar el efecto del COVID y para ir en ayuda de las personas, a tal punto que se planteó de parte de la Reserva del Tesoro de Estados Unidos un impuesto corporativo mundial, global, también para desincentivar los paraísos fiscales? Entonces, ¿por qué aquí retrocedemos a una conversación tan antigua? Eso es lo que no me cuesta un poco entender. Me cuesta mucho. Yana, déjame ir en esta punta que tú haces de lo que es la mirada que tiene Codelco. Por eso yo creo que el debate lo daría antes de la propiedad. Y es, ¿qué rol va a jugar Codelco al futuro, en los próximos 20 años? Creo que la transformación del país, el salto cualitativo, yo coincido contigo, Codelco tiene altos estándares. Me parece a mí que podría haber sido mejor, también tiene una holgura para una brechita todavía que mejorar respecto a algunas condiciones. Pero eso es solucionable.
Lo que no es solucionable es que si Codelco no lidera esa transformación desde el Estado, ¿quién lo lidera? ENAP no tiene la condición para eso. La empresa de ferrocarriles, ya sabemos lo que ocurre. Entonces, las demás empresas del Estado no tienen la envergadura para una transformación que es necesaria que desde el Estado Chile la haga. Bueno, y la es inversión... el camino conductor, el hilo conector para ese salto cualitativo. No, Si estoy eso llega a ocurrir, completamente de acuerdo contigo, Nivaldo, pero siempre el fomento de la investigación y el desarrollo en todas partes del mundo ha provenido del Estado. Se instalan capacidades para que luego el sector privado las desarrolle. De hecho, el royalty minero está destinado a recaudar recursos, entre otros destinos, para investigación y desarrollo. Claro. Pero eso lo uno a lo siguiente, Yasna. La investigación y el desarrollo, Chile está muy retrasado, rezagado. Mira los indicadores de investigación y desarrollo, somos una nación marginal en eso. Para no seguir siendo marginal, se requiere ahí un empujón muy fuerte por parte de Codelco, Corfo y otras instituciones para que crezcan, porque la investigación y el desarrollo del sector privado sí, también tiene un aporte, pero nunca va a ser, y ahí tengo una coincidencia contigo fuerte, en el sentido en que el Estado de Chile tiene que pegarse el salto de la innovación y el desarrollo, pero no como un enunciado. Yo recuerdo haberle preguntado a Ricardo Lagos, candidato a la presidencia en el año 99, ¿vio las cifras que tiene innovación y desarrollo Chile? Sí, discutimos de eso, y dijo, bueno, durante mi gobierno vamos a invertir. Y ocurre que vino Lagos, vino Bachelet, vino Piñera 1, vino Bachelet 2, vino Piñera 2, y nadie desde el Estado ha hecho lo suficiente en investigación y desarrollo. Entonces, ha quedado más como un enunciado político más que un propósito real de que Chile necesita con urgencia innovación y desarrollo. Y Codelco y Corfo, a mi entender, pueden ser las grandes palancas para ese propósito. Quisiera ampliar la conversación y la mirada e invitar a Claudio Rego. Claudio, desde el año 71, cuando el cobre fue nacionalizado, se transformó en un polo de desarrollo, en un sustento importantísimo. El 11% de Chile proviene desde esa empresa, de la empresa de Codelco en particular. ¿Es una alternativa vender Codelco para pagar, por ejemplo, la emergencia de hoy, en la renta universal? Mira, yo no estoy absolutamente en desacuerdo con esa medida para financiar la emergencia, por tres razones. Una financiera, una política y una estratégica. La financiera porque generalmente uno tiene ingresos temporales para financiar gastos temporales y tiene ingresos permanentes para financiar gastos permanentes. Es decir, cuando tenemos que aumentar, por ejemplo, la carga tributaria del país, que es un ingreso permanente, es para un gasto permanente del Estado. Ahora, si vamos a hacer una renta universal por 6 meses, 7 meses, mientras dura la pandemia, lo razonable sería tener una fuente de ingreso que no afectara la estructura de ingresos permanentes del Estado. Es decir, mucho más razonable aprovechar la buena situación financiera del Estado y endeudarnos internacionalmente y ocupar nuestros bonos soberanos para un gasto circunstancial. Lo otro sí requiere una revisión, creo yo, del tema tributario, y por lo cual yo no dejaría fuera ningún tema, ni el impuesto a los superricos, que ya se acaba de proponer en Estados Unidos, sino que también, eliminación de todas las exenciones tributarias que tenemos. Ahora, una razón también política, y en esto, obviamente, yo creo que el diputado va a estar de acuerdo con este punto. Cuando se chilenizó el cobre el año 69-68 y después se nacionalizó el año 71, fue de manera unánime. Es de las pocas votaciones que hemos tenido unánime en temas controvertidos. Y este es un tema claramente sensible que divide a los chilenos. Habemos, creo yo, una mayoría que no queremos vender Codelco. Entonces, poner políticamente como fuente de financiamiento esto es enredar una discusión que tiene que ser más bien breve que larga, que tiene que generar consenso más que generar divisiones. Y en ese sentido creo que es un muy mal ejemplo para generar acuerdos hoy día en el país. Y el tercer tema, y ahí estoy de acuerdo con Libardo también, es más bien estratégico. Es decir, en un momento que estamos hablando de la posibilidad de que el Estado invierta para la energía eólica, que el Estado invierta también en el tema del litio, no es lo más recomendable que la única empresa minera o empresa significativa que le gando al Estado la vendamos. Al revés. Desde ahí deberíamos nosotros probablemente construir otras empresas estratégicas en aquellos ámbitos en los cuales el futuro de Chile no puede depender de los privados. ¿Diputado? No. ¿Quieren que hable? Defienda su idea.
Oye, no, sí, oye, si esto es una idea de tantas ideas, si tampoco, yo no me enamoro de la idea, la única persona que estoy enamorado es mi señora, nada más. Así que tranquilo, pero mira, no la venda. No la vaya a vender en caso de emergencia. Identifiquemos algunas cosas que dice Yana, el 11% ni por cerca, es el acumulado entre el 2009 y 2019. El aporte Codelco es 2.000 millones de dólares de excedente, el Estado le devuelve 1.000 millones de dólares. No, yo dije en 10 años, pero ha llegado a darle 9.000 millones de dólares y más de 2.000 millones de dólares al año. No sé si a usted le parece poco. Déjame hablar. Oye, el impuesto, para que tú sepas, el impuesto de primera y segunda categoría recauda el año 2019, porque la operación renta 2020 no termina, 16.000 millones de dólares. O sea, el excedente que le llegó al Estado el 2020 por el cobre fueron 1.000 millones de dólares de Codelco. Aparte paga los impuestos a las grandes minerías, que son como 1.500. Entonces no nos agrupamos que es el que más o menos financia el país. Sí, hay un aporte importante. No, lo que financia el país son los chilenos a través del IVA. El único aporte, porque cuando ustedes hablan del pasado y los 70 y toda esa época, claro, ahí no había la minería, el desarrollo minero que tiene el país hoy día, de empresas privadas que están acá trabajando, capitales extranjeros, globalización de la economía. O sea, estamos hablando de otro país, o sea, hemos pasado como 50 años ya. Entonces, eso es un tema. Y lo otro que decía Ligardo, ojo, estamos en el siglo XXI, entonces empecemos a pensar en el futuro, desanclado un poquito el cobre, si el futuro es el hidrógeno verde. Chile no tiene petróleo ni gas. El petróleo del mundo es el hidrógeno. Y por eso los chinos están dedicados al hidrógeno. Y una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno es copiar el modelo chino y empezar a desarrollar el hidrógeno en Magallanes. ¿Por qué? Porque Chile tiene las condiciones mejores para el desarrollo de la energía verde, que es la eólica en el sur, extremo sur. Sí, pero es que sabe que, diputado, yo lo entiendo que eso es a futuro, perdón. Eso produce el hidrógeno. Entonces, yo lo entiendo para futuro, pero estamos hablando... La tecnología, lo que te quiero decir es que, déjame hablar un poquito, porque yo lo escuché todo bien. Cuando Ligardo, porque estos temas son interesantes, Julia. Sí, lo porque sé. Cuando uno dice cómo el país, cómo nos proyectamos como país para ser desarrollado y tener más recursos. Bueno, desarrollar el nuevo petróleo. Que Chile en este minuto podría llegar a exportar ese petróleo y no depender del cobre, al revés, depender del hidrógeno. Pero diputado, hoy día usted estuvo en La Moneda no para hablar de la energía limpia, ni el futuro en tecnología. Cuando uno dice, o sea, la gente necesita la plata hoy. En investigación, uno dice, oye, metámonos en el siglo XXI, no sigamos hablando del siglo XX. Entonces vendamos Codelco, esa es la opción, vendamos Codelco, porque tenemos que meternos en la energía... No, porque estamos hablando, perdón, si cuando usted me postula, perdón diputado, cuando usted me postula vender Codelco para poder paliar la crisis económica y poder asegurar una renta básica universal de 600.000 pesos, 1 millón, como dice usted, de aquí a diciembre, es una cosa. Otra cosa muy distinta es decir, tenemos que invertir en nuevas tecnologías, en lo que viene en el futuro. Yo lo comprendo 100%, pero creo que hoy día la necesidad es ir en ayuda de estas familias que no están llegando a fin de mes, que ya le están cobrando las contribuciones que se vencen hoy día, le cuento, y a mucha gente que nos ha denunciado que incluso le subieron las contribuciones del año pasado. Entonces, estamos hablando de realidades que son importantes, sí, por supuesto, pero hoy día tenemos que atacarlo urgente. Hoy día usted estuvo en La Moneda, estuvo ahí presente, y me gustaría preguntarle cuál es el temor, el pavor que tiene el gobierno con endeudarse en el exterior. Julia, justamente con lo que tú dices es tan importante. Nosotros el día miércoles perdimos la indicación en el proyecto de los super ricos porque pedimos una rebaja de las contribuciones cuando la gente que está pagando crédito hipotecario. Lo sé. Mira lo preocupado que estamos, por eso tú no lo dices, yo te lo tengo que decir. O sea, nosotros presentamos justamente para que la gente pudiese, que está ahogada pagando crédito hipotecario, que al menos, igual que en muchos países de la OCDE, pueda rebajar. Pero perdieron la indicación y si le aprobaron la del IVA. A las contribuciones. Entonces, por eso te digo, nosotros estamos haciendo propuestas. Y estas son propuestas. Las propuestas hay que verlas, hay que conversarlas, no hay que decir que acá hay verdades intocables, porque no existen las verdades intocables. Y yo creo que todo es conversable y todo decir esto no se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Veamos si se puede. Veamos si puede ser una alternativa. ¿Por qué no? ¿La deuda es una posibilidad? Sí. También es posible la deuda. Ahora, pero por eso le digo, usted que hoy día estuvo ahí, o sea, ¿hay una opción o por qué? Es que... hablo súper personalmente, lo hemos visto con distintos tipos de economistas, desde la Fundación Sola, más conservadores, sabemos cuál es la deuda exterior de nuestro país hoy día, cuál es el temor que hay de llegar con recursos a la gente que lo está pasando realmente mal con deuda. Eso es lo que yo no logro comprender, porque finalmente cuando estás haciendo agua por todos lados, la situación económica se supone que va a mejorar de aquí a fin de año, en fin, independiente, pero tu situación económica a nivel país y tu nivel de endeudamiento te permite hoy día poder hacer un gasto extra.
¿Cuál es el pavor que tiene el gobierno de hacer ese gasto extra a través de la deuda? No, si no hay pavor, Julia, lo que pasa es que hay que tomar buenas decisiones y esas decisiones... ¿Y vender Codelco es una buena decisión? No, la decisión de la venta de activos es una posibilidad siempre que tiene que estar sobre la mesa. Te vuelvo a repetir, si esto es como economía doméstica. O yo me endeudo, o vendo algo que tengo, o vendo una parte. Tengo que buscar plata por algún lado. La deuda es una posibilidad. La deuda, obviamente que el país se va a endeudar y vamos a tener generaciones que van a tener que estar pagando esa deuda. ¿Es una posibilidad? Sí. A ver, Otra posibilidad, sí, establecer otras, ser un poquito más creativo y empezar a ver qué podría por vía de impuestos recaudar. Por ejemplo, las exenciones de los $30. ¿Cuántos de ustedes están comprando afuera y están haciendo pedidos de menos de $30 que eso no paga IVA? A la polémica, yo creo que este es un momento que tenemos que poner paños fríos, que tenemos que sentarnos en una mesa y sacar acuerdos. Y no podemos apagar el incendio con benzina. O sea, poner el tema hoy día de Codelco es poner benzina en una hoguera que todavía no termina de apagarse. Entonces yo diría, busquemos soluciones que generen acuerdo, no que generen disenso. Y segundo, respecto al tema de las exenciones tributarias, yo creo que eso es un tema que estoy de acuerdo. Y no solo esa, aquí hay exenciones tributarias para las empresas que tienen, las empresas mineras, por ejemplo, transportistas respecto al petróleo, se les devuelve el impuesto, que además es 1/3 del impuesto del combustible. Hay exenciones tributarias para los clubes de golf, para grandes... O sea, yo me diría, si de verdad estamos buscando un cambio en la estructura de ingresos del Estado, aparte de aumentar los impuestos a los más ricos o los súper ricos, yo revisaría todas estas excepciones que benefician a ciertos sectores. Ahora, yo no buscaría este camino para resolver el problema de hoy, porque eso tiene que ser rápido. Y ahí todos sabemos que el Estado no tiene que pasar por el Parlamento para poder endeudarse. Eso lo puede hacer de manera autónoma y no va a generar disensos políticos. Hoy día, insisto, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces no mezclamos, no propongamos cosas que sabemos que van a generar división. Propongamos alternativas que van a generar convergencia y acuerdo entre todos los chilenos. Diputado. Yo quiero, Julia y Eduardo, yo quiero apuntar a este punto, que es lo siguiente. Y tú lo estabas marcando. Chile, ¿qué tiene hoy? Una emergencia económica. ¿Por qué tiene una emergencia económica? Porque tiene que ir en socorro y ayuda fundamentalmente de las personas que lo están pasando mal. Si uno se pone en el horizonte, ¿cuánto dura un proceso? Si a aquellos que les gustaría que privatizar Codelco, les voy a contar que no menos de 3 años. No menos de 3 años. Por lo tanto, eso es calentar el ambiente más allá de lo aconsejable. Lo que Chile requiere hoy, con urgencia, es tomar fondos soberanos, colocar bonos afuera y endeudarse. Chile tiene una brecha hoy importante, su capacidad de endeudamiento es alta y le van a prestar con facilidad. También colocar un punto allí, no hacer lo que hizo Europa con la deuda pública. Europa, fundamentalmente España, Italia, Portugal, ¿qué les pasó? Que se embriagaron para buscar un crecimiento que hizo que hoy deban más del 120% de su Producto Interno Bruto. Pero no es el caso de Chile. Con responsabilidad, a tu pregunta recurrente, Julia, en el sentido de decirle a Gonzalo, bueno, ¿por qué tienen pavor de endeudarse? Es que miran a Europa y hoy intentan pagar la farra que hubo allá, pero fue una farra. En el caso de Chile, tendría que ser un endeudamiento, no para sostener el aparato del Estado, no para mantener más burocracia, no para llamar más asesores, no para eso. Se necesita es ir en socorro y apoyo, y esa es la palabra que yo utilizaría, en socorro de la gente que lo está pasando mal, y la única manera rápida, eficiente, de menos inconveniente es la deuda. No tenemos otro camino, no hay un camino más rápido y expedito que ese. Por lo tanto, tenemos que dejar los miedos a un lado e ir a ocuparnos de los miedos que tiene la gente, que no sabe si esta noche pueden comer, si el día de mañana no pueden darle ni siquiera tomarse un té entre 4 o 5 personas. Y eso es lo grave que Chile tiene hoy. Diputado, en la reunión de la mañana se avanzó, me imagino, respecto de la renta universal. ¿Hay plazos para cuándo estaría lista? Esto lo va a conversar el Congreso, según señaló la senadora Yarna Proboste, de cara a la ciudadanía, pero me imagino que es importante también manejar los plazos. ¿Cuándo podría ver la luz esta renta básica universal?
Oye, yo tenía que ir a esa reunión. Me llamaron para que yo fuera a esa reunión a las 3 de la tarde, pues. Y los quiero tanto a ustedes que le dije no. Y ahora está tan arrepentido. Que parece que me equivoqué. Y ahora está arrepentido, bueno. Ahora está sí. tan arrepentido. Pero no le haga quita el Oye. debate, está bien. Ahora, No, pero mándele un no, WhatsApp a su quítate, amigo el yo diputado yo- Cruzcoque, pues, Oye, pregúntele. yo jamás le hago quita el debate, tú me conocí. Sí, Pero pues, mira, por lo mismo. ¿Para qué me dice, ay, me quedé y ahora me Claro. trataron mal? ¿Ah? No, si estoy... Déjame llorar un poco. Déjame Estoy llorar. con usted, eso sí que me tengo que ir luego, eso sí, ¿ah? Ya. Le había dicho hasta las 5 y Estamos así como le estamos conté a pasando usted, minutos. Tengo que ir a subirle el rating a otro programa ahora. Está corriendo el diputadómetro. Además, están todos con migraña en ese programa. Oye, no, mira, te voy a decir una cosa que lo que dice Liardo, claro, sí, yo también soy partidario de que hay que endeudarse más. Pero tenemos que financiar muchas cosas también a futuro, Liardo. La infraestructura para energías verdes, para que a la señora le cueste más barato la luz, para que le cueste más barato calefaccionarse y podamos tener energía verde en esa infraestructura que cuesta mucho, va a haber que financiarla. ¿Ah? Ojo. Y lo otro que te quería decir era que lo que se hizo hoy día, todo el esfuerzo que hizo el gobierno y que fue Yanna Proboste y fue la izquierda más moderada, me parece bien, pero el Parlamento, les quiero contar que no es como también era hace 10 años atrás, donde había la gente izquierda, la gente derecha y había un sistema binominal, donde habían dos fuerzas políticas. Hoy ya está todo muy fraccionado. Entonces yo me pregunto, ¿Pamela Giles va a estar de acuerdo con este acuerdo de Yanna Proboste? ¿O va a decir que Yanna Proboste se vendió a Piñera? Y que el acuerdo, la cocina y el acuerdo... Habló en Twitter. Y cuando Yanna Proboste se baje del avión en Copiapó y le griten que se vendió a Piñera, ¿va a seguir con el mismo ánimo apoyando un acuerdo? Ojalá que sí. Ojalá que la izquierda y ojalá la gente que representa a Claudio tengan los pantalones para decirle a Pamela Giles, no estamos de acuerdo. ¿Pero qué le tienen miedo? Lo que no está. Por eso, obvio que le tienen miedo, pues. Entonces, por eso mismo, yo creo que estos acuerdos funcionan en la medida que la oposición, de la cual es parte Claudio, tenga el coraje de enfrentar a la persona que hoy día marca más en la encuesta CEP, que es Pamela Giles, que no es de izquierda ni de derecha. Mire, reaccionó a esta reunión la diputada Pamela Giles en Twitter y puso: nueva cocina en curso. La abuela y sus nietos no formamos parte de ningún acuerdo para volver a salvar a Piñera cuando lo tenemos chapoteando en el barro. Advierto a toda la clase política que no se negocia con asesinos, menos a espaldas de mi pueblo. @Proboste Yasna. Marca a la senadora Yanna Proboste directamente en su tuit, la diputada Pamela Giles. ¿Claudio? ¿Ven? Es lo que les digo. Yo no lo he leído ese tuit, pero confirma lo que digo. Entonces, a ver, Claudio, si tu gente va a tener pantalones, que yo no lo he visto en el Congreso, para no votar lo que Pamela Giles va obligando a votar y que a través del funamiento de este ejército de nietitos que dice que tiene, que todos hemos sido víctimas, obviamente, tienen los pantalones para decir no. Primero está el país, hay que cuidar la institucionalidad. Pero sabe que, diputado, perdone que le diga, pero encuentro que si es así, lo que está sucediendo hoy día en la Cámara de Diputados, como usted lo relata, lo encuentro vergonzoso. Sinceramente, vergonzoso, porque los diputados no se deben a otra diputada o al temor que puede infundir en redes sociales de esa diputada. O sea, ustedes fueron electos por ciudadanos chilenos que se levantaron ese día y les dieron los 600 y tantos pesitos que recaudan por voto y fueron y votaron por usted. A ellos ustedes tienen que rendirle cuenta. No el temor de lo que pasa en Twitter, en las redes sociales. Quiere decir que, o sea, si es como usted lo está planteando, cerremos por fuera. O sea, de verdad estamos mal, peor de lo que pensábamos. Bueno, Julia, y ahora entiendo por qué tienen el 8% de aprobación y los partidos políticos el 2%. O sea, me calza todo. Yo no estoy intimidado. Yo he votado lo que yo he creído y muchas veces he votado por algo bastante impopular, como los retiros de fondo, y tú lo sabes muy bien. ¿Sí? Pero la mayoría no, pues. Entonces, pero, no me pregunte a mí. Diputado, parlamentarios que votan de otra manera. Claudio. Diputado, pero espérame, que Claudio quería el punto que le plantea Claudio Rego es básico en esto, porque usted dice hay una fragmentación que es completamente cierta, coincidimos con su diagnóstico, pero usted dice es el momento de poner paño frío, entonces ¿para qué plantea vender Codelco si usted sabe, tal como se lo expresa Claudio Rego, que eso es uno de los puntos de mayor disenso que podría plantear? ¿Por qué no plantea ideas que vayan más de la dirección de los consensos? Y le insisto, ¿por qué cuidar tanto el bolsillo de los que más ganan? Codelco es de todos, ¿por qué se lo vamos a quitar a todos?
¿Cuál es su problema con los impuestos? ¿Cuándo le he cuidado el bolsillo a los que más ganan? ¿Cuándo? Por eso le pregunto, ¿cuál es su problema con los ¿Cuándo? impuestos? Tú dices, ¿por qué le cuida el bolsillo a los que más ganan? Dime, ¿cuándo yo le he cuidado el bolsillo a los que más ganan? Estás haciendo Cuando rechazan la posibilidad de subir impuestos a los más ricos, cuando no presentan el proyecto para levantar exenciones tributarias, en todas esas ocasiones, y como pone como alternativa vender, ¿por qué? Explíqueme por qué, ¿cuál es el problema? Pero es que yo te invito a que sigas un poco lo que estamos haciendo en el Parlamento para decir todo lo que estás diciendo. O sea, primero que nada, nosotros presentamos una alternativa de impuestos a los súper ricos. Sí, bajar el IVA, dejar de recaudar. No, viste que no estáis siguiendo la... No, si no me va a pillar, diputado, no me va a pillar ahí, no se preocupe, pero no me va a pillar por ahí. Pero es que yo te pido, así como tú me pides a mí, yo también te pido, seamos rigurosos. O sea, respóndame la pregunta, El proyecto es subir el impuesto corporativo de 27 a 30 y el impuesto a los super ricos, que son 1.500 personas, de más de 22 millones de dólares la fortuna, a 3,5. ¿Por qué no? Es para que usted exprese su idea, si no me interesa pelear con usted. Yo tampoco quiero pelear, yo me tengo que ir. Pero mira, yo te quiero poner al día. El Partido Comunista presentó un proyecto de impuesto al patrimonio, al stock, a las cosas que tienen los ricos, no lo que ganan, sino que lo que tienen. O sea, sobre 22 millones de dólares. Las pinturas, no sé, las joyas, todo. Porque el patrimonio es todo. Segundo, nosotros... Sí, pero no son las joyas, son 22 mil millones. Propuso eliminar, déjame hablar, propuso eliminar una exención, que fue las acciones, que es la que menos recauda, y subirle a las mega empresas al 30% a aquellas que venden 42 millones de dólares, las que venden, no las que generan la utilidad, sino que las que venden. Ya. Eso lo juntaron con los comunistas y hicieron una propuesta. Nosotros, desde Chile Vamos, presentamos una indicación alternativa de decir, mira, yo estoy en contra de cobrar a los que más ganan, pero hagamos algo que de verdad era recaude. Y nosotros calculamos que se podía recaudar entre 5.000 y 14.000 millones de dólares con dos cosas que hizo la presidenta Bachelet: repatriación de bienes y aprovechamiento del FUT. Perdonazo. No perdonazo. Pero si repatriar los bienes con 8%, como lo hizo Bachelet, es un perdonazo. Es permitirle a las personas que han eludido impuestos todos estos años que lo repatrien. Y además que se le van a permitir cada cierto tiempo. O sea, lo llevamos, no pagamos impuestos varios años, total, en unos años más me lo van a cobrar baratito. No le cumplís todos los argumentos de la oposición, si eso no es así. Tú sabes que se recaudaron 1.500 millones de dólares con la repatriación. O sea, tenemos una cifra real. Esto no es ilusión, porque cuando me dicen impuesto al patrimonio, ¿qué país tiene impuesto al patrimonio? Ninguno. Suiza. 5 países. No, Suiza, todos los países lo han derogado. Todos. Luxemburgo el 2007, Alemania el 97, porque todos se dieron cuenta que al final era más caro salir a buscar los bienes que lo que se recaudaba, porque es gasto. Y cada gasto que gasta el Estado mal hecho es plata que no le llega a las personas. Entonces, nosotros planteamos una fórmula que se le aplica a los que más tienen en Chile y que recauda. Eso es lo que necesitamos ahora. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones y recauda con incentivos tributarios para que se retiren las utilidades del FUT, para que se repatrien bienes y podamos tener una cantidad de plata que, fíjate, que es bastante más del excedente coelco y que puede llegar a ser una gran suma y que podríamos financiar incluso esta renta universal y no estar viendo otra alternativa. Pero la izquierda dijo que no. Dijo que ellos preferían andarle buscando la joya, buscándole los cuadros a los súper ricos. Bueno, y que ningún país lo hace hoy día. Y cuando los Estados Unidos dice cobrémosle más a los que tienen, dice cobrémosle sobre los ingresos, pues. Si eso es como subir el global complementario. Vamos a subir la tasa de global complementario, pero no perseguir los bienes. Al tiro, Claudio. Es del siglo XX. Diputado Juan Salía, gracias por habernos acompañado esta tarde. Sé que nos excedimos en el tiempo bastante más de lo que habíamos pactado, pero le agradecemos que usted haya estado con nosotros esta tarde en el programa. Buenas tardes. Chao, que esté bien. Chao, nos vemos. Diputado.